Cordial saludo. Soy el estudiante John Freddy Rivera Pulgarín. Hago parte del grupo número 25 de la asignatura Microprocesadores y Microcontroladores, Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El presente trabajo se hace como previo a la unidad número 1 y se denomina Paso 1. Integrantes del grupo: Luis Carlos Franco Polo, Luisa Viviana Rueda Ayala, Eder Luis Cogollo Bertel. La idea de este trabajo es presentar el diseño de una unidad aritmético-lógica, denominada en su abreviatura ALUT. Y pues de acuerdo a los diferentes materiales que vimos durante el periodo de inducción en el tema, y de acuerdo a las características y a los estudios complementarios que hemos realizado en otras áreas del conocimiento, como libros e internet, pues hemos logrado aclarar las características que deben tener las unidades lógicas aritméticas en un sistema de información matemático. La unidad que vamos a realizar va a ser una unidad no compleja, ni tampoco, digamos, en mínima expresión. Va a ser un término medio. No vamos a tener acarreo, no vamos a tener función de signo, es decir, no va a manejar números negativos. Igualmente no va a manejar en punto flotante. Lo que sí debe cumplir la ALUT que diseñaremos es que usará un sumadores y multiplexores. Será del tipo Hall adder o semisumador sin acarreo, como ya mencioné. Tendrá un máximo de 4 bits, tanto en la parte aritmética, de suma, resta, comparación lógica. Y precisamente esta comparación lógica se va a desarrollar con una sola compuerta, la compuerta tipo NOR. No quisimos anexarle más compuertas para no hacer muy extenso, digamos, el diseño de la misma, pero simplemente es agregárselas y él las puede procesar sin inconvenientes. Se van a implementar 3 señales de control. Esas 3 señales pues van a permitir la operación de salida de los datos, y esos datos pues se van a mostrar en su salida mediante la implementación de multiplexores. Tendrá multiplexores de 16 bits de entrada, que son conformados por 4 unidades de 4 bits. Igualmente tendrá multiplexores individuales de 4 bits de salida. Teniendo en cuenta pues estos requerimientos que se diseñaron para que el sistema se desarrolle, teníamos muchas herramientas a la mano, o diversas herramientas a la mano mejor, para realizar el proyecto. Entre ellas pues están, como lo pueden apreciar el software Proteus, Multisim, MATLAB, Workbench, en fin. Pero entonces hemos decidido realizar el diseño en el software conocido como Vivado. Este software permite, dentro de su configuración, pues es una forma, digamos, más sencilla, es en un lenguaje de alto nivel, y las funciones que cumple, o entre las funciones que cumple, pues está la función de simulador, que es muy efectiva, y por eso hemos decidido realizarlo en este software. La versión que vamos a utilizar, o que utilizamos, es la versión 7.4, que data desde el año 2017. Su lenguaje de descripción es el HDL. Y pues como mencioné, este software tiene ya, digamos, una cierta cantidad de años. Estamos hablando de los años 80, 90, y hacia atrás pues tiene otros inicios, pero al día de hoy es vigente y
bastante vigente, diría yo, y cada vez evoluciona más. Este lenguaje VHDL, pues es, como ya dije, es un lenguaje descriptivo, permite manejar todo lo que son compuertas digitales, manejar diseño de fenómenos físicos, eh, y todo pues se maneja de acuerdo a unas instrucciones y a una sintaxis del propio lenguaje VHDL. Como lo mencioné, pues data desde los años 80, es un estándar internacional, ese estándar es abierto y digamos que por eso es la facilidad de poder manejar el software. Como ya lo mencionamos, pues vamos a manejar dentro del lenguaje de alto nivel módulos, arquitecturas, procesos, componentes, señales y la descripción de funcionamiento que harán los mismos dentro del propio diseño. Bien, los requerimientos a cumplir son los siguientes. Primero tenemos que programar en alto nivel el módulo de alto nivel. Tenemos que hacer un módulo sumador, un módulo restaurador, un módulo lógico, el módulo multiplexor y por supuesto el módulo de simulación, que en este caso lo hemos llamado SimALUT 4 bits. Vamos a pasar directamente ya a la descripción de cómo desarrollamos el proyecto. Este es el módulo principal de diseño. En él pues crearemos las entidades, el puerto A, el puerto B, el selector y la salida F. Tanto el puerto A como el puerto B y la salida F tendrán 4 bits, es decir, van de 0 a 3. Y el selector tendrá solamente 2 bits, de 0 a 1. El selector nos va a permitir precisamente hacer la selección de cuál de las operaciones deseamos que lleguen a la salida, si la suma, la resta o la comparación lógica. En este mismo módulo, que es el principal, vamos a tener también las unidades que van a procesar las entradas. Las hemos denominado como I0 MUX, I1 MUX y 2 MUX, todos de 4 bits. El selector MUX y la salida FMUX, que van a ser, digamos, las encargadas de procesar todos los datos. Bien, entonces ya teniendo conformado esta parte inicial, le vamos a crear las funciones a cada uno de los módulos o de las instancias ya creadas, y van a ser las siguientes. El restador, que estará definido por las entradas A y B con su salida de 4 bits, lo vamos a denominar entrada A resta, entrada B resta y salida resta. El sumador, igualmente, entrada A suma, entrada B suma y salida suma. Y por último, pues se crea lo que es el módulo lógico, que va a tener entrada A lógica, entrada B lógica y salida B lógica, todos de 3 bits, de 4 bits. Igualmente, pues ellos necesitan enviar los datos por un camino, y ese camino lo creamos con la señal de buses, que la hemos denominado bus 1, bus 2 y bus 3, cada uno con 4 bits. Bueno, hemos llegado a la parte de empezar ya con el proceso de las funciones que van a cumplir. Entonces vamos a hacer el mapa de los puertos, tanto de la suma, de la resta, como de la lógica. Tenemos que el restador va a utilizar, o la entrada A va a ser, entrada A resta va a ser el puerto A, entrada B resta va a ser igual al puerto B, y la salida resta va a ser igual al bus 1. El sumador va a tener por su parte, entrada A suma va a ser igual al puerto A, entrada B suma igual al puerto B y salida suma igual al puerto o al bus 2. Igualmente la parte lógica va a ser, la entrada lógica va a ser el puerto A, la entrada B lógica el puerto B y la salida lógica
el bus 3. Ya finalizando esta parte del alto nivel, se le agrega las funciones al multiplexor, que lo vamos a denominar el IO-MUX, que va a ser igual al bus 1, el I1-MUX va a ser igual al bus 2 y el I2-MUX va a ser igual al bus 3. El selector MUX se va a llamar selector y el salida F-MUX va a ser igual a la salida F. Bien, ahora ya sigue el módulo sumador. En el módulo sumador pues volvemos a llamar las instancias, como ya la habíamos mencionado, y le vamos a dar aquí la función a cumplir. Vamos a decirle que la salida suma va a ser igual a la entrada A suma más la entrada B suma. Con solo eso ya el sumador va a cumplir su función. El restador, por su parte, está instanciado también y la función a cumplir es que la salida resta va a ser igual a la entrada A resta menos la entrada B resta. Cosas como estas son las que facilita el software Vivado y el VHDL, porque con solamente esa instrucción él cumple todo el proceso requerido, no hay que hacerle más programación y codificaciones. El módulo lógico va a tener la siguiente instrucción: la salida logic o salida lógica va a ser igual a la entrada A lógica y va a ser una compuerta o una comparación NOR con la entrada B lógica, nada más. Y el multiplexor pues va a tener una pequeña tabla de funciones, ya que nos va a permitir seleccionar entre las tres operaciones: suma, resta y comparación lógica. Entonces el selector va a tener la función que si están los dos bits en 0, 0, su salida va a ser la I0MUX, que corresponde a la resta. Si está en 0, 1, va a ser la salida I1MUX, que corresponde a la suma. Y si el selector está en 1, 0, su salida será I2MUX. Las instrucciones para tal cometido de la parte del MUX son las siguientes. Instanciamos igualmente o nuevamente pues lo ya configurado, los estados lógicos de los vectores, y le damos las siguientes instrucciones. Que si el selector se encuentra en 0, 0, el selector MUX está en 0, 0, entonces la salida será igual a I0MUX. Que si está en 0, 1, la salida Fmux será igual a I1MUX. Y si está en 1, 0, será igual a I2MUX, que es precisamente lo que habíamos configurado en el punto anterior. La simulación, después ya de haber terminado la configuración, es la siguiente. De nuevo instanciamos las puertas de entrada y de salida, las señales de entrada, la señal puerto A, señal puerto B, igual todo como corresponde con sus 4 bits y el selector con sus 2 bits, y la señal de salida, que será el estado lógico, señal F, el estado lógico también de 3 bits, de 4 bits, perdón. Y ya por último pues sigue lo que es el inicio de la simulación, que corresponde al mapeo. Le indicamos al sistema que el puerto A va a ser igual al puerto A, el puerto B igual al puerto B, el selector igual al selector y la salida F corresponde también a la salida F. Bien, después de configurar toda la parte de instrucciones de funcionamiento, vamos a llegar a la parte de los estímulos. En los estímulos vamos a dar las instrucciones correspondientes en los datos en los puertos para agregar los datos de entrada y la función a operar. Entonces vamos a tener que en el puerto A, en el puerto B y en el selector agregamos un código binario que corresponde a un 3 decimal, a un 11 decimal y a la función de restador. La siguiente instrucción, por ejemplo, dice en el puerto A tenemos 1011, que es un 11 decimal, puerto B 0011 corresponde a un 3 decimal y el selector en 01 corresponde a una operación de sumador. La siguiente instrucción
nos da una función de resta. La siguiente nos da una función de comparación lógica, nos va a comparar un 9 decimal con un 13 decimal. Y la última instrucción corresponde otra vez a la posición de sumador en el selector, que va a ser la suma entre el dígito 9 decimal y el 6 decimal. Ya esto lo veremos más adelante en el desarrollo de la simulación. Aquí podemos ver el resultado, el diagrama esquemático. Este es el esquemático del sumador, donde podemos apreciar las dos entradas, puerto A, puerto B, su salida. Igualmente, al desplegar el sumador, vemos la parte interna de la LUT, donde da algunas indicaciones de su configuración. El restador, pues muy similar, entrada, estabilidad y la parte interna. La unidad lógica, muy similar, pero en este caso no tiene la misma función de aritmética, sino de lógica, de comparación. Entonces el vivado nos ubica allí la compuerta NOR conformada por una compuerta OR sumada en su salida con una compuerta inversora para hacer, digamos, el equivalente a la compuerta NOR. El multiplexor en su parte externa con el I0, el I1, el I2, que son los datos que ingresan de la parte de acceso de la entrada, la salida fmux, el selector mux de 1, 0 bits, es decir, 2 bits, y en la parte de abajo del gráfico pues vemos la configuración que es similar del fmux, sus dos entradas cada una con 4 bits, su salida con 4 bits, el switch con 2 bits, el switch o el selector más bien. Esta es la imagen del multiplexor, digamos, desplegado, donde podemos ver la parte donde ingresan los datos a los diferentes multiplexores y la salida fmux, donde entrega la información. Esta es la configuración en RTL, diagrama esquemático, donde están todos los elementos, restador, sumador, lógica, multiplexor, entradas, puertos de entrada y salida, igualmente los buses donde se va a llevar la información de un punto a otro. Esta parte es disgregando ya cada uno de los componentes, el restador, el sumador y la parte lógica, similar a lo que hemos visto. El multiplexor aquí no se despliega por lo que es muy grande la imagen, entonces no se alcanzaría a ver bien, lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Este es el restador, un poco más grande para que se miren las entradas, salidas. Esto lo que nos indica aquí en el diagrama es que el mismo dato de entrada, el puerto A y el puerto B, acude o va hacia el restador, el sumador y la lógica, es decir, el proceso se desarrolla al tiempo. Siempre la información está allí y está a la salida después de hacer su operación. Solamente que cuando el selector está en una u otra posición, pues es el dato que realmente vamos a ver nosotros en pantalla, en este caso que tuviésemos una pantalla o un LED en la salida del diseño. Pero las funciones siempre se cumplen y por eso las instrucciones van a cada uno de los SALUT. Esta es la parte ya desplegada del multiplexor, al lado vemos los operadores. Este es un acercamiento para ver un poco mejor los nombres, donde están la salida, fmux 3, fmux y 2, fmux y 0, igualmente la salida de fmux de registros. Vemos también el selector, haciendo las tres selecciones, salida de fmux i1, salida de fmux i2 y fmux i3, los tres datos pues, que seleccionan qué operación se realiza. Este es el esquemático de implementación. Pues al decir implementación sabemos que el VHDL o el vivado hace una implementación en una FPGA, una tarjeta, digamos, lógica de microcontroladora, por decir algo, es profesional. Entonces, digamos que ya es para hacer la aplicación o la grabación en ese elemento, para hacer ya la prueba física de su funcionamiento como tal. En este caso, pues no va a haber una
una prueba real, solamente estamos diseñando lo que va a ser el sistema y a emularlo. Aquí está desplegado prácticamente todo el sistema, las 8 entradas de los dos puertos A-B, la entrada del selector de 2 bits, las 4 bits de salida y toda la parte lógica en su centro. Una imagen más cercana de lo mismo. El multiplexor, vemos allí otro detalle, cuando recibe los datos de entrada de 3 bits para entregarlos a su salida. Igualmente vemos allí el selector que le indica qué dato debe salir. Bien, llegamos a la simulación. En la simulación podemos ver o apreciar que arrancamos desde 0. Todos los valores los vemos en 0. Al lado izquierdo apreciamos el puerto A, el puerto B, el selector y la salida. Todos están en 0. La línea amarilla que nos indica los 12.557 nanosegundos o nos indica que estamos en 0, 0. Los datos o los bits de entrada que vemos en morado pues van a corresponder a la entrada A, los que están en color verde a la entrada B, el selector va a estar en color azul y los datos de salida van a estar en color como amarillo, color oro. Aquí ya tenemos el primer estado, los primeros 200 nanosegundos. Nos indica que el puerto A está en 0011, que corresponde a un dato de 3 en binario, y el puerto B está en 1011, corresponde a un dato de 11. El selector lo vemos que está en 0, lo que nos indica que va a ser una resta. Entonces 11 menos 3 pues nos da el resultado en la salida un 8 correctamente. La segunda instrucción, tenemos el puerto A con un decimal de 11, el puerto B con un decimal de 3. La operación es la operación número 01. En este caso pues no se muestran 2 bits sino uno solo. Operación 1 y nos da una suma que 11 más 3 son 14, eso es correcto. Tercera operación o instrucción, nos dice puerto A en 10, decimal de 10, puerto B un decimal de 7, dice que está en 0 el selector, eso es una resta, nos da 3, eso es correcto. Seguimos con la instrucción de lógica, vemos que el selector está en 2, va a ser una comparación lógica entre el número decimal 9 y el entero 13. Ese resultado de la comparación lógica de la puerta NOR nos dice que es 2. Ya lo comprobaremos más adelante para verificar que sí es correcto ese 2. Y la siguiente instrucción y última nos indica que el puerto A tiene el mismo 9, el mismo valor continúa. El puerto B tiene un entero de 6. El selector está en 1, quiere decir que es una suma. El 9 más 6 pues nos da 15. Es correcto. Bueno, aquí está, vamos a hacer la comparación. Nos decíamos que el puerto A tiene 1001, el puerto B 1101, lo que equivale a un 9 decimal y a un 13 decimal. El resultado nos dio 0010, que es un 2 decimal. Vamos a mirarlo en esta comprobación que hacemos de la compuerta NOR. Estamos viendo el dato en donde están las flechas en negro, que corresponde a los binarios que vamos a procesar, y el simulador nos indica que es correcto, nos dice que el primer bit está en 0, el segundo bit en 1, tercero en 0 y cuarto en 0, lo que corresponde a la prueba que hicimos con Vivado de Sint. Es correcta la información, su funcionamiento. Llegamos ya a la parte en sí de la descripción en lenguaje VHDL de alto nivel. Pues aquí ya están todas las instrucciones, tanto que ya las mencionamos, digamos, en una forma resumida. Este es el alto nivel,
todas las características que ya habíamos mencionado, pero ya en detalle. El sumador, el restador, tienen menos instrucciones que el lenguaje de alto nivel, el primer módulo, que es como la cabeza de todo el diseño. El módulo lógico, el multiplexor y el diseño de la simulación. Aquí pues vemos las instrucciones para la simulación que ya mencionamos también. Y en la parte del cumplimiento del tercer punto del paso 1 es adjuntar este video precisamente aquí donde va este link. Y como conclusiones pues tenemos que el desarrollo fue importante de esta actividad porque nos ha permitido comprender que para uno realizar un diseño específico de cualquier tipo, pues es bueno cumplir ciertos pasos. Y los pasos son precisamente verificar primero qué es lo que debemos hacer o qué es lo que pretendemos realizar, cuál es el objetivo que pretendemos buscar. Teniendo claro eso, esos parámetros, entonces ya vamos a las fuentes de información propias de libros, internet, otras experiencias, pues para mirar si lo que nosotros tenemos o lo que pretendemos hacer es lo último o lo actual, o hay alguna otra forma de hacerlo, o una forma más actualizada, o una mejor forma. Y de acuerdo a toda esa información que recopilemos, pues podemos desarrollar un proyecto en una forma más eficiente. Igualmente nos ha enseñado mucho este proyecto que hay diferentes herramientas que nos permiten o nos facilitan hacer la creación de un proyecto, y como ejemplo estamos poniendo los sistemas de información, en este caso pues el software de diseño de circuitos electrónicos. Como ya mencionamos al inicio, pues son muchos, o son varios, y nosotros precisamente nos decidimos por el Vivado de Scene Switch, pero tenemos una serie de software disponible. Asimismo ocurre con otras instancias que nosotros podemos utilizar para cuando pretendemos hacer un diseño y queremos llevarlo a la realidad. Referencias bibliográficas de donde hemos tomado cierta información. Las últimas referencias. Bien, muchas gracias. No es más. Esperamos que con esta explicación muy rápida acerca del diseño de la ALUD por parte de nuestro grupo, pues haya sido clara, haya sido específica y haya cumplido con el objetivo pues que pretendía tanto el paso 1 como el que pretendíamos nosotros. Muy amables por su atención y hasta una próxima oportunidad.